Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo que hablar, un escándalo que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco involucrando a dos de las estrellas más queridas y aclamadas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la controversia, en todo lo que rodea a esta supuesta actuación mal de Kerem hacia Hande, y vamos a analizar qué hay de verdad, qué es especulación y qué podemos sacar en claro de todo este asunto. Para los que no me conocen o son nuevos por aquí, soy y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, el entretenimiento, series turcas, películas, chismes, todo, absolutamente todo. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Me harías muy feliz. Pero bueno, vamos al grano, porque el tema de hoy es jugoso, señoras y señores. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que surgió en el set de la exitosa serie Love is in the Air, fue un auténtico cuento de hadas para sus fans. La química en pantalla era innegable, la atracción, la complicidad, todo se traducía en un enamoramiento real que alegró el corazón de muchísimos espectadores. La pareja, conocida cariñosamente como Han, que por sus seguidores parecía ser perfecta. Compartían fotos, se dedicaban mensajes bonitos, viajaban juntos, era la relación ideal. Pero como suele pasar, la perfección a veces es difícil de mantener, y el brillo de ese cuento de hadas, lamentablemente, se desvaneció. La ruptura a finales de 2022 fue un shock para todos, incluso para los que ya intuían que algo no iba del todo bien. Al principio se habló de diferencias irreconciliables, de prioridades distintas, frases hechas que a menudo ocultan la verdadera naturaleza de la situación. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir rumores, especulaciones y, sobre todo, muchas interrogantes. Y aquí es donde entramos nosotros, porque estos rumores apuntan a algo más que una simple ruptura amistosa. Apuntan a un lado oscuro, a comportamientos cuestionables y a una posible dinámica de relación que, si los rumores son ciertos, dejó cicatrices en Hande. El escándalo que ha resurgido recientemente, alimentado por diversas fuentes y medios de comunicación, gira en torno a la idea de que Kerem Bürsin no se portó muy bien con Hande Erçel durante y después de la relación. Se habla de actitudes, de comportamientos, de ciertas acciones que habrían dañado a Hande. Es importante aclarar, y esto es crucial, que hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Todo se basa en testimonios, en análisis de lenguaje corporal, en declaraciones vagas y en rumores que circulan en los medios. Es en esencia un castillo de naipes construido sobre la arena de la especulación. Pero, ¿qué es lo que se dice exactamente? Pues bien, los rumores apuntan a varios aspectos, y vamos a desgranarlos con detalle. Primero, se habla de un cambio de actitud de Kerem hacia Hande en los últimos meses de relación. Se dice que supuestamente él se mostraba más distante, más apagado, menos involucrado en la relación. Ya no se veían tantas publicaciones juntos, los mensajes románticos disminuyeron y, según algunas fuentes, hasta las llamadas telefónicas se espaciaron. Esto obviamente generó un sentimiento de tristeza y frustración en Hande, que esperaba lo mismo que ella daba a Kerem. Imaginen la situación, estar enamorado, invertir tiempo y emociones en una relación, y de repente sentir que la otra persona se aleja, que su cariño y dedicación no son correspondidos. Es una experiencia dolorosa que en muchos casos deja secuelas. Otro de los rumores más fuertes es el que se refiere a ciertas actitudes de Kerem durante las grabaciones de Love is in the Air. Se dice supuestamente que Kerem tenía un carácter fuerte y dominante en el set, y que esto, en ocasiones, generaba tensiones con Hande. Ahora, recordemos que el mundo de las producciones audiovisuales es un hervidero de personalidades y egos. Las presiones, las exigencias, las horas de trabajo, todo puede influir en el comportamiento de las personas. Al parecer, algunas decisiones que se tomaban en la producción, relacionadas con la historia, con el vestuario o con la forma de trabajar, no siempre eran del agrado de Hande, y Kerem, en lugar de apoyarla y defenderla, se mantenía al margen o, en algunos casos, se ponía del lado de la producción. Esto, si fuera cierto, podría interpretarse como una falta de respeto hacia los sentimientos y opiniones de Hande, además de una falta de apoyo a su pareja. También podría reflejar una dinámica de poder en la que Kerem, tal vez sin quererlo, se posicionaba como el jefe y Hande se sentía relegada a un segundo plano.
Un tercer rumor, quizás el más polémico, es el que se refiere a una supuesta infidelidad. Este rumor ha sido negado rotundamente por ambas partes, y es importante recalcar que no hay pruebas que lo sustenten. Sin embargo, los medios siguen especulando sobre la posibilidad de que Kerem hubiera tenido una relación con otra persona durante su noviazgo con Hande. Este tipo de rumores, por desgracia, son muy comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo se basan en interpretaciones de fotografías, encuentros casuales y, en muchos casos, en la simple necesidad de crear drama y vender noticias. Si este rumor fuera cierto, evidentemente sería el punto más álgido del supuesto maltrato y justificaría la tristeza, frustración y desconfianza que Hande podría haber sentido. Pero ¿cómo han reaccionado los involucrados ante todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Hande Erçel, por su parte, ha preferido mantenerse al margen de la controversia, como ya mencionamos. Ha evitado pronunciarse sobre el tema y ha enfocado sus esfuerzos en su carrera profesional, en su familia y en sus proyectos personales. Ha demostrado una madurez y una profesionalidad envidiables, evitando caer en el juego de los medios y centrándose en lo que realmente importa, su bienestar y su futuro. Ha sido una actitud inteligente, ya que responder a los rumores solo alimentaría la polémica y la exposición mediática. Se ha mostrado fuerte, decidida y sobre todo muy profesional, demostrando que el pasado es pasado y que lo importante es el presente y el futuro. Su silencio, en este caso, es un discurso poderoso. Kerem Bürsin, por otro lado, también ha preferido mantener silencio, pero su actitud ha sido ligeramente diferente. No ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema, y ha optado por evitar las polémicas y enfocarse en su trabajo. Sin embargo, algunos medios han interpretado ciertas declaraciones suyas, en entrevistas recientes, como indirectas hacia Hande o como una defensa velada de su comportamiento. Por ejemplo, se ha hablado de declaraciones sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, o sobre la necesidad de priorizar los propios intereses. Estas declaraciones, si se interpretan con la lupa de la controversia, podrían ser vistas como un intento de justificar sus acciones o de distanciarse de las acusaciones. Pero, como digo, todo esto son interpretaciones y especulaciones. Lo cierto es que Kerem ha preferido no entrar directamente en el debate, y es comprensible. Responder a los rumores solo atraería más atención negativa y podría perjudicar su imagen. En medio de todo este revuelo, los fans de Hanke han reaccionado de diversas maneras, y la división es notable. Algunos han defendido a capa y espada a Hande, mostrando su apoyo incondicional y criticando duramente a Kerem. Consideran que Hande ha sido la víctima en esta situación, y que Kerem ha actuado de forma egoísta y desconsiderada. Exigen respuestas, buscan explicaciones y no dudan en expresar su decepción y enfado en las redes sociales. Otros, en cambio, han preferido mantener una postura más neutral, esperando que la verdad salga a la luz y que ambos actores puedan rehacer su vida sin que los escándalos los persigan. Consideran que es injusto juzgar a Kerem sin tener pruebas concretas, y que es importante respetar la privacidad de ambos. Abogan por la calma, por no dejarse llevar por los rumores y por esperar a que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Otros incluso han expresado su decepción, ya que el romance de estos actores era algo que muchos soñaron fuera real y duradero. Para ellos, Hanke representaba la perfección, el amor ideal, y la ruptura de la pareja fue un golpe duro. Verlos envueltos en un escándalo solo añade más dolor a la situación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay algo de verdad en los rumores? ¿Es Kerem Bürsin el villano de la historia? ¿Hande Erçel fue maltratada? La verdad, como siempre, es compleja y multifacética. En primer lugar, es fundamental recordar que todo lo que estamos escuchando son rumores y especulaciones. No tenemos la verdad absoluta, ni conocemos los detalles íntimos de la relación entre Kerem y Hande. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los chismes y las noticias sensacionalistas. La información, en este caso, es fragmentaria y subjetiva. En segundo lugar, es importante respetar la privacidad de ambos actores. Han pasado por una situación difícil, y tienen derecho a rehacer sus vidas y a enfocarse en su carrera profesional. No debemos presionarles para que hagan declaraciones o para que revelen detalles de su vida personal. El acoso mediático o la intromisión en su intimidad solo agrava el problema y genera más sufrimiento. En tercer lugar, es importante analizar las fuentes de información y no creer todo lo que leemos o escuchamos.
Hay muchos medios de comunicación que buscan el sensacionalismo y que no dudan en inventar o exagerar información para obtener más clics y más audiencia. El amarillismo, la manipulación y la desinformación son herramientas comunes en este tipo de situaciones. Por último, es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras existen problemas, conflictos, decepciones y, sobre todo, seres humanos con sentimientos. Es fundamental ser empáticos y tratar de entender las situaciones desde diferentes perspectivas. La idealización, la romantización de las relaciones y la falta de perspectiva pueden llevarnos a juzgar erróneamente a las personas. En definitiva, el escándalo Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio. No sabemos qué pasó realmente entre ellos y probablemente nunca lo sepamos. Lo más importante es que ambos están rehaciendo sus vidas y siguen adelante con sus carreras. Y nosotros como espectadores debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en el futuro. La especulación, los juicios precipitados y la falta de respeto no contribuyen en nada a la solución de la situación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá de los rumores y las especulaciones, el escándalo Hanke nos ofrece varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las celebridades. El amor, la atracción, la complicidad, pueden surgir y desaparecer, y no siempre de la manera que esperamos. Las diferencias, las prioridades, las heridas del pasado, pueden afectar la dinámica de una pareja y llevar a la ruptura. Segundo, nos enseña a ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos en los medios de comunicación. El sensacionalismo, la búsqueda de la polémica y la falta de rigor periodístico pueden distorsionar la realidad y generar juicios erróneos. Es fundamental contrastar la información, analizar las fuentes y no dejarnos llevar por las emociones. Tercero, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto hacia las personas. Las celebridades, como cualquier ser humano, tienen derecho a su intimidad y a rehacer sus vidas sin ser perseguidos por los medios. La presión mediática, el acoso y la intromisión en su vida personal solo generan sufrimiento y dificultan el proceso de recuperación. Cuarto, nos recuerda que las relaciones de pareja son complejas y multifacéticas. No existe una fórmula mágica para el éxito, y cada relación es única y diferente. Las expectativas, las necesidades, los sentimientos varían de una persona a otra, y es fundamental comprender y respetar las diferencias. Quinto, nos demuestra el poder de las redes sociales y la influencia de los fans. Los seguidores, las comunidades online, pueden defender, criticar, juzgar, y su opinión puede tener un impacto significativo en la imagen de las celebridades. Es importante que los fans sean conscientes de su poder y lo utilicen de forma responsable y respetuosa. En cuanto al futuro, es probable que el escándalo Hanke siga generando interés y especulación, aunque con el tiempo el tema se irá diluyendo. Lo más importante es que tanto Kerem como Hande puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras, y que encuentren la felicidad y la paz que merecen. Para cerrar este análisis, es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un reflejo de la sociedad, con sus luces y sus sombras. Hay drama, romance, éxito, fracaso, y a veces también escándalos. Es fundamental abordarlos con cautela, respeto y empatía. No debemos olvidar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones, y que todos merecemos respeto y dignidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta profunda exploración del supuesto escándalo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, hemos hablado de las reacciones, hemos reflexionado sobre las posibles causas y consecuencias, y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de la cautela, el respeto y la empatía. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Eso me ayuda un montón a seguir creciendo y a crear más contenido como este. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? ¿Crees que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Crees que la postura de Hande y Kerem ha sido la correcta? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!